El ejercicio nos pide simplificar todas estas potencias. Entonces lo primero que yo tengo que analizar es cómo están organizadas las operaciones. Ahí es fácil darse cuenta que hay un paréntesis grande y que este paréntesis grande está elevado a la 3. Luego sigue una operación que es división. Luego aparece otro paréntesis grande también elevado a la 3. Dentro de los paréntesis grandes, pues yo veo que hay potencias. Entonces, ¿cómo voy a sacar el resultado? Lo que voy a sacar es un resultado del primer paréntesis, un resultado del segundo paréntesis, y luego voy a dividir los dos resultados. Eso es lo que vamos a hacer. Para lo anterior, pues obviamente voy a aplicar las 7 propiedades de potenciación. Empezamos el ejercicio, o todo este tipo de ejercicios son ejercicios numéricos. Este es un ejercicio numérico porque todos son números, también los hay algebraicos. En este ejercicio numérico, lo primero es identificar los números primos y los números compuestos que hay en el ejercicio. Entonces, si vamos al ejercicio, este 15 es un número compuesto, este 81 es compuesto, 125 es compuesto, 45 es compuesto. Recordemos que un número compuesto es el que tiene por lo menos 3 divisores, que son el mismo número, la unidad y otro número, por lo menos 3 divisores. Y un número primo es el que únicamente tiene 2 divisores, que son el mismo número y el 1. Entonces, por ejemplo, el 15. Lo que voy a hacer es el 15 lo voy a descomponer en los factores primos. Entonces el 15 le puedo sacar tercera, 5, y le puedo sacar quinta, 1. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 15? Está el mismo 15, el 3, el 5 y el 1. O sea que 15 tiene 4 divisores, por eso es un número compuesto. Entonces vamos a tomar todos los números compuestos y los vamos a descomponer y lo vamos a expresar como el producto. El producto de números primos, ¿no? Porque al descomponer un número compuesto, lo que obtengo es un producto de números primos. Vamos con el siguiente, el 81. Entonces lo tomamos, lo descomponemos, a 81 le podemos sacar tercera parte de 81, 27, tercera, 9, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. O sea que el 81, como todos sus factores me salieron iguales, entonces voy a escribir el 81 como 3 a la 4. El 125, entonces lo vamos a descomponer quinta, 25, quinta, 5, quinta, 1. Igual acá, todos los factores me salieron iguales, entonces el 125 lo vamos a expresar como 5 a la 3. El 45 seguiría. 45, entonces lo descomponemos, se le puede sacar quinta, 9, a 9 tercera, 3, 3, 1. Y entonces el 45 lo voy a expresar como 3 a la 2, porque el 3 está 2 veces, por 5. Y ahí obtengo ya todos los números compuestos expresados en factores primos. Ahora lo que voy a hacer es reescribir el ejercicio cambiando todos los números compuestos por las multiplicaciones de sus factores primos. Es decir, bueno, entonces lo que hicimos fue tomar cada uno de los números compuestos. Entonces el menos 15 de acá lo expresé como menos 3 por 5. Como el menos 15 estaba al cuadrado, ahí lo dejé al cuadrado. El otro, el 81, este 81 lo dejé como 3 a la 4. Como el 81 está a la menos 2, ahí sigue estando a la menos 2. Dividido, pues en el denominador no había nada que hacer. En el otro paréntesis, el 125 es 5 a la 3, dejamos el 5 a la 3, pero el 125 está a la 2, aquí está la 2. El 45, dijimos que ese 45 era 3 a la 2 por 5, aquí está 3 a la 2 por 5, pero el 45 está a la menos 3, sigue estando allá a la menos 3. Dividido, entonces lo demás lo dejé igual. Entonces, ¿qué hice? Primer paso, descomponer todos los números compuestos en sus factores primos y reemplazarlos. Siguiente paso, entonces ahora sí vamos a iniciar la aplicación de las propiedades de potenciación. El objetivo es ir reduciendo. Entonces la primera operación que vamos a aplicar es la siguiente.
voy a tratar de aplicar producto de potencias de igual base, porque yo veo que hay base 3, hay base 5, pero hay un problemita. Por ejemplo, esta base es base menos 3, es menos 3 a la 2, y esta base es base 3. No son la misma base, porque una base es menos 3 y la otra es 3. Sin embargo, recordemos que en potenciación dijimos que cuando el exponente de la potencia es par, como en este caso, tener menos 3 a la 2, entonces aquí lo vamos a anotar, tener menos 3 a la 2 es lo mismo que tener 3 a la 2, porque menos 3 a la 2 me da 9, 3 a la 2 también me da 9. Entonces lo que vamos a hacer es, las bases negativas con exponente par las voy a expresar como positivas. Y lo voy a hacer para que me coincida, por ejemplo, estas dos bases y ya pueda trabajarlas. Bueno, esa es una que vamos a aplicar. Otra que vamos a aplicar. Entonces vamos a aplicar A por B a la N. Producto, potencia de un producto. Recordemos que si yo tengo A por B a la N, esto es lo mismo que tener A a la N por B a la N. Esa la vamos a aplicar. Y de una vez también vamos a aplicar potencia de una potencia. A a la M a la N, esto es lo mismo que A a la M por N. Entonces vamos a aplicar esas tres a lo que tenemos ahí para ir simplificando. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Abrimos el paréntesis, ponemos la raya, listo, menos 3 a la 2, pues es lo mismo que 3 a la 2, lo dijimos. Este por 3 a la 4, ya hasta podemos quitar el paréntesis. Esto como está a la 2, entonces puedo distribuirlo y colocar que esto es menos 3 a la 2 por 5 a la 2. Pero fíjese que nuevamente me quedó menos 3 a la 2. Recuerde que por ser exponente par yo puedo decir que esto es lo mismo que 3 a la 2. Esto para que me vaya quedando la misma base. Aquí en el siguiente pues vamos a aplicar potencia a una potencia, o sea que vamos a dejar 3 a la menos 8. Cerramos el paréntesis, decimos que este paréntesis va a la 3. Abajo vamos a dejar 3 a la menos 5 por 5 a la 5. Bueno, todo lo anterior dividido en, abrimos nuevamente el otro paréntesis. Entonces acá, en el segundo paréntesis, de una vez vamos a hacer potencia a una potencia, entonces me va a quedar 5 elevado a la 6. Aquí vamos a hacer esta distributiva, el menos 3 me afecta acá y el menos 3 me afecta acá, a cada exponente. Recuerde que el exponente, cuando no hay exponente, por ejemplo en este 5 que no tiene exponente, el exponente es 1. Y entonces me va a quedar 3 a la 2 y este 3 a la 2 elevado a la menos 3. 5 a la 1 y este 5 a la 1 elevado a la menos 3. Distribuye esa potencia menos 3 para ese producto. Bueno, abajo en el denominador pues hacemos la potencia de una potencia y entonces nos va a quedar menos 2 elevado a la 6. Bueno, pero de una vez vamos a aplicar, como es una base negativa elevada a un exponente par, vamos a decir que esto es lo mismo que 2 a la 6. Eso es porque ya por aquí ya identifiqué que hay base 2, entonces tengo que ir sacando bases positivas. Listo, sigamos. El 5 ya lo puedo dejar ahí a la menos 4 sin problema, voy a cerrar el paréntesis y todo esto a la 3. Entonces ahora para empezar a reducir, voy a reducir las bases. Entonces lo que tenga igual base en el numerador, voy a trabajar numeradores y denominadores. Entonces vamos con el primer numerador. En el primer numerador yo veo que esto es base 3, esto es base 3, esto es base 3 y este es base 3. Y como todas se están multiplicando, fíjese, ahí ese 5 a la 2, pues yo cambio el 5 a la 2 por el 3 a la menos 8, porque recuerde que la multiplicación es conmutativa, para que todo me queden seguidas las multiplicaciones de base 3. Y entonces la propiedad dice, si tienen la misma base, deje quieta la base y sume los exponentes. Entonces yo sumaría 2 y 4, 6 y 2, 8 y 8 menos 8,
0. Entonces me quedaría 3 a la 0. Pero nosotros ya sabemos que 3 a la 0, por la propiedad del exponente 0, es lo mismo que tener 1. Luego arriba en el numerador me queda 1 por 5 a la 2. Pero como el 1 es el elemento neutro o módulo de la multiplicación, o sea, multiplicar 1 por 5 a la 2, pues me vuelve a dar 5 a la 2, o sea que ese 1 lo puedo quitar de ahí. Sobre 3 a la menos 5 por 5 a la 5. Fíjese que en el denominador las bases son diferentes. Y los exponentes también, ¿no? Porque tengo un exponente menos 5 y el otro 5. Bueno, y fijémonos que ya hemos reducido grandemente toda esa expresión que teníamos dentro del paréntesis. Ya solamente tengo 3 potencias ahí. Vamos a hacer lo mismo en el otro paréntesis. Entonces dividido. Bueno, pero acá antes de hacer esa reducción, pues vamos a hacer la potencia de una potencia. O sea, aquí vamos a dejar 5 a la 6. Acá vamos a multiplicar, porque es potencia de una potencia, vamos a multiplicar exponentes. Entonces vamos a decir que esto es lo mismo que 3 a la menos 6. Y esto es lo mismo que 5 a la menos 3 sobre 2 a la 6, 5 a la menos 4. Cerramos y a la 3. Bueno, y como el objetivo era reducir, entonces fíjense que aquí tengo en el numerador 5 a la 6 y 5 a la menos 3. Son la misma base. Se están multiplicando, ¿no? Porque estos son multiplicaciones. Entonces recuerde que se deja quieta la base y que sumo los exponentes. O sea que debo sumar 6 con menos 3. 6 más menos 3. O sea, realmente restar. 6 menos 3, 3. Entonces arriba me va a quedar de estos dos, me va a quedar 5 a la 3. Y ahí estamos reduciendo. 5 a la 3. Bueno, abajo son diferentes las bases, entonces no hay nada que hacer. Pero vea todo lo que hemos reducido. Bueno, ahora podemos seguir reduciendo. Porque en el primer paréntesis yo tengo 5 a la 2 dividido 5 a la 5. O sea que puedo aplicar la propiedad de que a la m dividido a la n es a la m menos n. Recuerde, exponente del numerador menos exponente del denominador. Entonces si la aplicamos al primer paréntesis me va a quedar 5 a la 2 menos 5. Porque hago exponente del numerador menos, este menos siempre va porque lo dice la propiedad, exponente del denominador. El 3 a la menos 5 pues lo sigo llevando ahí igual. Todo esto elevado a la 3, fíjese lo que me queda de todo ese paréntesis que tenía. Dividido, entonces vamos para el segundo paréntesis. Borremos de pronto acá. En el segundo paréntesis entonces tenemos que aquí también puedo reducir, ¿cierto? Estos dos son la misma base. Y entonces dejaría el 5 y hacemos 3 menos el exponente del 5 que está en el denominador. Pero el exponente del 5 que está en el denominador es menos 4. ¿Listo? Eso porque esas dos son las mismas bases y se están dividiendo. El 3 a la menos 6 pues no tiene con quién reducirlo. El 2 a la 6 tampoco, entonces lo dejo. Bueno, pero acá cuando yo tengo 3 menos 4, pues eso es 3 más 4, ¿cierto? Porque hago el producto de signos. Y 3 más 4 me da 7. Entonces me queda 5 a la 7. Y esto elevado a la 3. Bueno, entonces ya hemos reducido. Fíjese que ya solo tenemos base 3, base 5, base 2. Entonces ahora podemos aplicar la propiedad distributiva. Podemos irnos por dos caminos. Como ambos paréntesis están a la 3, yo podría recoger todo eso en uno solo. O puedo aplicar la propiedad distributiva de la potenciación, que es que este 3 me afecta acá. Ah, bueno, pero aquí no sacamos el resultado, ¿no? 2 menos 5 nos queda menos 3. Bueno, entonces decíamos, este exponente 3 me afecta a todo lo de adentro, me afecta al exponente del numerador y me afecta al exponente de la potencia que tengo en el denominador. Igual, este 3 me afecta acá, me afecta acá, me afecta acá. Estoy distribuyendo la operación. Luego yo tendría que esto es lo mismo que 5 a la menos 9
¿Por qué 5 a la menos 9? Porque recuerde que esto me quedará 5 a la menos 3 elevado a la 3. Sobre, abajo me quedará 5 a la menos 5 elevado a la 3. Entonces aquí, ¿qué me queda? Pues al hacer potencia, una potencia, ¿cierto? Hago el producto de exponentes, entonces me queda 5 a la 9 dividido 3 a la menos 15. Y esto dividido en, entonces al hacerlo acá, 5 a la 7 por 3, 21, 3 a la menos 18 y 2 a la 18. Aquí nos faltó el signo, aquí es menos 9 porque cuando multiplicamos 3 por menos 3 nos da menos 9. Listo. Y ahora sí podemos hacer la división. La división pues la podemos hacer en forma cruzada, como hacemos la división de fracciones, porque es una división de fracciones. Entonces puedo multiplicar esto por esto y esto por esto. Entonces aquí nos va a quedar 5 a la menos 9 por 2 a la 18 dividido 3 a la menos 15 por 5 a la 21 por 3 a la menos 18. Y el siguiente paso es reducir aquellas potencias que tengan la misma base. Entonces si nosotros miramos, aquí tenemos 5 a la menos 9, 5 a la 21. Entonces voy a decir que esto es lo mismo que 5 a la menos 9 menos 21. Recuerde, exponente del numerador menos, que siempre va en esa propiedad, el exponente del denominador. Eso es para división de potencias de la misma base. Menos 9 menos 21 pues nos va a quedar menos 30. Entonces aquí nos va a quedar 5 a la menos 30. Bueno, el 2 a la 18 no tiene con quién reducirlo, luego lo dejamos igual. Y abajo tenemos 3 a la menos 15, 3 a la menos 18. Como se están multiplicando, ¿cierto? Entonces la regla dice, deje quieta la base y sume menos 15 más menos 18. Como son de signo igual, pues sumo y dejo el resultado negativo. Esto me da menos 33. 3 a la menos 33. Bueno, pero en estos ejercicios siempre debo dejar las potencias positivas, con exponentes positivos. Entonces, aplicando la propiedad del exponente negativo para volver los exponentes negativos positivos, el 2 a la 18 no le tengo nada que hacer porque es positivo. Pero este 3 a la menos 33 lo pongo en el numerador y ya queda con el exponente positivo, ya me queda 3 a la 33. Y el 5 a la menos 30 lo pongo en el denominador, está en el numerador, lo bajo al denominador y ya puedo volver el exponente positivo. Y esta ya es la respuesta. Esta ya es la respuesta porque fíjese que me quedó una sola base, 2, un solo número con base 2, una sola potencia de base 2, una sola potencia de base 3, una sola potencia de base 5. Y fíjese que todos los exponentes me quedaron positivos. Ese es el objetivo de reducir una expresión.